De allí que nos vamos directamente a esta historia y esa historia pues tiene muchos puntos. Vamos a arrancar con Hipócrates, específicamente cercano al 460 a.C. Hablaba de este embrión que tenía todo un desarrollo y todo un aliento y un estado de humedad directamente con la madre. Posteriormente empezaron diferentes autores, en este caso Aristóteles, a hacer una serie de visualizaciones en embriones. Fue el primero que usó embriones de pollo. Euclides describió ese crecimiento en las plantas que fue muy importante para poder hacer las analogías directamente. Luego todos reconocemos en Leonardo da Vinci una serie de descripciones muy bellas desde el amnios, lo que es el corion, y posteriormente este primer biólogo desde Aristóteles en usar huevos como tal para poder visualizar como todo el proceso fue Ulises Aldrovandi. El hipocampo que lo describió Julio César Arancius, y posteriormente todo lo que es la descripción morfológica como tal de esta estructura embrionaria que fue cercano al 1537, y quisiera que nos ubicáramos directamente en el 1792 donde nace este biólogo Carl Ernest von Baer. Él es el principal neuroembriólogo, a él le debemos toda esa descripción de la notocorda, y gracias a este texto tan importante que en 1828 publicó sobre la historia del desarrollo de los animales, arrancamos como todo lo que aún hoy conocemos desde la neuroembriología, la descripción como tal morfológica de este territorio. Desde él y gracias a las observaciones previas que tuvo Heinz Christian Pander, que habló de las capas germinales, vamos a entender entonces estas capas germinales como el ectodermo, mesodermo y endodermo, ya reconociéndose específicamente el neuroectodermo como el territorio encargado de esa formación específica de las células que van a dar origen a todo este territorio nervioso. De ahí vamos a dar un salto en la historia para entender que realmente nos ha llegado hasta nosotros una serie de observaciones que han sido tanto en vertebrados como en invertebrados, hasta reconocer específicamente cómo se dio la formación en toda la parte cortical, toda la estructura como tal, directamente en relación con los genes que están hoy ya reconocidos para cada uno de estos territorios, en el puente, en el bulbo, en todo lo que reconocemos como prosencéfalo, que finalmente nos va a dar origen a la corteza cerebral. Entonces, vamos a dar este vuelco y nos vamos a ir a uno de los personajes más importantes cercanos en este momento, que es el español Luis Puelles. Luis Puelles es profesor en la Universidad de Murcia, y toda esta descripción de la cual hablaremos hoy se centra en la descripción prosomérica que le debemos a él, a sus investigaciones, al reconocimiento de los diferentes genes que ha dado pie a que se pueda tener ya toda una visualización directamente en territorio embrionario en comparación con humanos, toda la visualización genética. Con él entonces entender que realmente nosotros lo que vivimos es todo un proceso de formación del sistema nervioso que da inicio acá. Da inicio desde este óvulo y un espermatozoide que básicamente van a permitir que en nosotros se dé esta configuración estructural, y que va a dar origen específicamente a esta línea que va a ser crucial para entender toda esta formación. En esta línea específica nosotros vamos a ver que empieza a darse una formación de dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto posteriormente veremos que va a tener una serie de estructuras que facilitan que el epiblasto
desarrolle las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Es por ello que desde acá lo vemos como tiene toda una distribución en un sentido completamente planar, y vamos a ver que hay unos genes que se van a encargar de hacer toda esta distribución directamente en el epiblasto con estímulos desde el hipoblasto. Cuando nos encontramos en esta inducción, específicamente en la tercera semana, podemos ver que hay una serie de proteínas, en especial la proteína morfogenética ósea, va a tener un patrón muy importante para que esta estructura, que es el ectodermo, tenga una especial señalización del tejido nervioso. De allí nos vamos a ir a verlo como en este plano cartesiano, que es lo que se ve en las investigaciones directamente, se empieza a dar un estímulo específico de estas proteínas morfogenéticas óseas, donde va a arrancar todo el proceso de doblado de este tubo neural. Tubo neural que todos conocemos y que quisiera que lo viéramos cuando en el cierre específico, en esa región, vamos a encontrar estas proteínas morfogenéticas óseas siendo partícipes del cierre de ese dorsal. Y hacia la zona ventral, toda una serie genética fundamental que son los Sony-Hedoc, vamos a encontrarlos directamente en la zona más anterior, zona ventral, cruciales para poder dar esta configuración. Para poder entender mucho mejor esto, lo ven acá y les dejaré la bibliografía, cómo se van encontrando esas familias genéticas que permiten el cierre específico de toda esta región. Lo vamos a ir a ver paulatinamente, que ya en el día 20 va a encontrarse un cierre como lo estamos viendo acá, pero cuando todo esto inicia de esta forma bella, donde es un estado de disco que se va a ir doblando. Veremos entonces que acá hay un primer doblez, luego hay un cierre mayor, todo este territorio es lo que va a estar estimulado directamente por los genes Sony-Hedoc, y a medida que se cierra, las proteínas morfogenéticas óseas lo que van a facilitar es el cierre completamente en la región dorsal hasta dejarnos directamente el tubo neural como tal, que lo vemos y lo visualizamos acá con un cierre crucial y dejando una serie de células que son las que conocemos como la cresta neural. Cuando vemos esta estructura, realmente en las investigaciones lo que se logró ver es toda la distribución de los diferentes genes que van proyectándose y que se van respetando los territorios para posteriormente expresar las diferentes regiones. ¿Qué sucede? Que al lado y lado de cada una de estas regiones empieza todo el crecimiento, no solo del tejido nervioso, sino de todos los tejidos, y unos cierres perfectos que van a facilitar que nos genere un RAFE completamente en la mitad. Les agradecería, muchas gracias. En este cierre tan importante que vemos y que nos genera dos zonas cruciales, la zona o región cerebral y la zona espinal, vamos a ver que pueden ocurrir diferentes patrones en los que no se da este cierre esperado. Una de las cosas es en la parte superior o cerebral, la anencefalia, y otra en la parte ya de la espina como tal, se puede dar una espina bífida. Directamente a nivel embrionario empezamos a ver este tipo de imágenes por ecografías que nos facilitan entonces entender qué está pasando en este feto en especial, donde hay un desarrollo, pero un mal desarrollo directamente en la región cerebral, y por eso hablamos de una anencefalia. Y
como lo observan en la siguiente imagen, estaríamos viendo un mal cierre en toda la región de la médula espinal, reconociéndose allí un mielomeningocele que implica directamente esta espina bífida. Estos dos cierres que se realizaron en esa región que acabamos de decir va a ser fundamental entender que no solamente en ellos, sino en cualquiera de las configuraciones, como lo veremos, de los diferentes vesículas, se puede dar un daño. Acá entonces estamos viendo cómo el tallo se configuró perfectamente, pero hacia la zona de la corteza cerebral vemos que hay una configuración pobre por un una mala señalización en ese territorio. ¿Qué sucede entonces? Que hay diferentes genes y familias genéticas que hoy se saben van a ser cruciales para esa diferenciación hacia el territorio cerebral y para la diferenciación al territorio de la médula. En el prosencéfalo, que es una de las vesículas fundamentales hacia la porción cerebral, vamos a encontrar las familias de los OTX. Mientras que en el romboencéfalo vamos a encontrar una familia muy importante que es la familia de los OX. Cuando clínicamente podemos ver esto, lo podemos llevar y extrapolar a pacientes que encontramos posteriormente con meduloblastomas, donde la respuesta genética entonces va a ser a partir de estas grandes familias. En el caso de un meduloblastoma sería directamente de los genes OX. Teniendo en cuenta estas dos familias genéticas, es una de las cosas que inicialmente permitieron hacer reestructuración de todo lo que se tenía como la parte inicial que les conté que en 1828 se habló por primera vez de todo este tejido neuroembrionario y se le proporcionaron unas diferentes vesículas a estas regiones. Hoy se preguntaron qué pasaba con estas regiones cuando veían las familias genéticas y cuando se veía esta distribución. Y lo que realmente vieron es que en la distribución genética, en este disco, que inicialmente arrancó así hasta doblarse, los OTX iban a estar siempre a la cabeza y en la parte más superior, mientras que los genes OX iban a estar todo el tiempo en esa configuración de la parte más inferior del tubo. Esto se logra ver por estas imágenes tan bellas. Acá lo están viendo en embriones de ratón, cómo se hace la diferenciación directamente en los territorios y se pueden ver que son familias muy distintas porque reaccionan diferente a las tinciones específicas que se tienen para esas familias genéticas. Una vez entendemos esto, podemos volver a nuestro punto de partida que era el tubo y entender que hacia la base estaba una familia muy importante que eran los Sony Egedok y hacia el techo del tubo y la parte superior en esta imagen estarían las familias de las proteínas morfogenéticas óseas. Para que nos hagamos una imagen y que sé que hay algunos que por primera vez o estudiantes que no logran visualizar este territorio, es como si viéramos un tren. Un tren tiene unos rieles, que sería el suelo, un piso del tren, que sería la base, unas ventanas del tren, que es la región alar, y el techo del tren, ¿sí? Entonces siguiendo esa analogía, tendremos entonces la configuración de diferentes neuronas que nos van a facilitar la especial determinación de neuronas que veremos que si estamos en la placa de suelo van a producir especialmente los núcleos encargados de la producción de serotonina, como son los núcleos del RAFE, en el mesencéfalo de la sustancia nigra que me va a producir posteriormente dopamina y de toda la región tegmentaria ventral que está vinculada también con liberación de neurotransmisores en esta región del tronco encefálico. En la placa basal vamos a ver todo el desarrollo de las neuronas motoras. Esas neuronas motoras no solamente para
el territorio cortical, sino también la distribución de este sistema nervioso autónomo y de unas zonas muy específicas como lo son el hipotálamo y la neurohipófisis. Ahora, volvamos a nuestra imagen y vemos entonces que esos que acabamos de ver era el suelo y la base, son directamente en relación con esas familias tan importantes que son los Sonia Hedog, y vamos a pasar a la región alar, que les decía que es como si viéramos las ventanas del tren y el techo, que están directamente asociados a las proteínas morfogenéticas óseas. Ese estímulo de estar en esta región lo que va a hacer es participar la placa alar en todo el desarrollo de la corteza cerebral. Esa corteza cerebral que va a estar vinculada con las diferentes funciones mentales superiores y con las estructuras como el tálamo, que van a estar directamente en relación para la llegada de las diferentes estímulos auditivo, visual hacia las cortezas cerebrales. Y la placa de techo finalmente va a configurar las comisuras. Dentro de estas comisuras, recordemos que comisuras es todo aquello que me vincula lado derecho con lado izquierdo. En este caso, la principal estructura es el cuerpo calloso. Con ellos aparecerán entonces otras regiones comisurales, como son la comisura anterior y posterior, y estarán allí también la configuración de lo que son los plexos coroideos y la glándula pineal. Teniendo esto como base de toda la estructura genética, podemos entonces partir de esta configuración de lo que es el tubo y cómo finalmente se van a ir yendo las familias de genes para configurar diferentes estructuras. Y una vez se dio el cierre, y se dio el cierre como lo ven acá, para configurar el tubo neural, podemos ver que esas células nerviosas son las encargadas de migrar. ¿Qué células vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos grupos muy importantes. El primer grupo son las células derivadas de los neuroblastos del tubo neural. Esas células son tanto neuronas como glías. En el caso de las neuronas vamos a diferenciar allí las piramidales, vamos a encontrar toda la parte motora de células motoras de la médula y de los pares, células que van a estar encargadas de la función preganglionar autonómica y unas células de asociación y comisurales. Mientras que desde las glías vamos a ver entonces toda la organización de los astrocitos, de los oligodendrocitos y las células ependimarias, visualizadas acá directamente en esta imagen, donde vemos que del tubo neural que está en azul, una neurona fundamental que son las piramidales, las vemos acá, son las que van a formarse directamente desde estos neuroblastos. Pero cuando entramos al territorio de la cresta neural, encontramos también que en esa cresta se da la configuración de neuronas sensitivas, se da la configuración de unas neuronas postganglionares y otras neuronas que están en territorios como glomus carotidio, como la médula suprarrenal, que básicamente son neuronas en otros territorios, y tubo digestivo, que también tiene toda una configuración entérica muy importante. Adicionalmente, las células gliales que van a estar allí son la microglia, las células del aracnoides y las células de Schwann, como lo vemos directamente en esta imagen. Ahora, tengamos presente que todas estas neuronas lo que nos van a facilitar es la configuración que ya conocíamos de unas vesículas, vesículas que tomaban el nombre de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Hoy vemos que toda esta configuración finalmente lo que me va a dar ya a la altura de la organización cortical y cerebral son diferentes zonas que estructuralmente podemos reconocer y que vamos a ver que hoy la división nos permite ver que hay una nueva distribución. ¿Con qué se relaciona esto nuevo? Se relaciona directamente con cuando lo enunció por primera vez en 1828, hablaron de telencéfalo, diencéfalo,
mesencéfalo, y al rombencéfalo se le dieron dos nombres muy importantes, una vesícula que era el metencéfalo y una vesícula que era el mielencéfalo. Acá lo vemos y muy probablemente es la imagen cercana a todos nosotros en la configuración embrionaria. ¿Qué ha pasado? Que con las investigaciones del doctor Puelles finalmente logró poder identificar cómo se distribuyen estos genes en estos territorios y ver que hay unas configuraciones que se dan no solamente hacia la región ventral, sino también hacia la región dorsal y cómo hay una distribución genética específica, dando origen a otras vesículas. Quisiera que allí nos detuviéramos y pensáramos que si bien conservan los mismos nombres, que es el prosencéfalo, en este prosencéfalo vamos a hablar que hay toda una vesícula que es el telencéfalo. Hay una siguiente vesícula aparte que digamos eso es uno de los apartados especiales de esta descripción y es que el hipotálamo queda completamente siendo del prosencéfalo y aparte de toda la estructura, mientras que el diencéfalo se va a corroborar con tres regiones. Una región que se conoce como P1, que es la región pretectal, una región P2, que es el tálamo y subtálamo, y el epitálamo, dando origen al espacio entre ellos, que es el tercer ventrículo, y una zona P3, que es conocida como el pretálamo. Digamos que acá está el gran cambio en la descripción de la descripción antigua a la actualizada con la descripción prosomérica y donde el mesencéfalo pues se puede corroborar específicamente una región anterior con los pedúnculos cerebrales y una región posterior con la lámina cuadrigémina. Y otro cambio en particular es el rombencéfalo como vesícula. Se tiene una distribución especial en diferentes rombómeros que van a dar origen al puente, al cerebelo, al cuarto ventrículo y a la médula oblonga o bulbo. Cuando nos detenemos en esto, pues vemos que no es una cosa que arranque apenas con las observaciones del doctor Puelles, sino que ya habían otras descripciones iniciales de la histogénesis y la morfogénesis en 1954 que se dio en vertebrados y a partir de esta descripción es que se lograron pensar, pues se tendría que hay una configuración diferente con relación a la parte anterior. Y les voy a contar por qué. Porque cuando vieron que todas estas vesículas lo que van a hacer es doblarse sobre su eje, pudieron identificar que está dorsal, que está ventral y en el doblez, que es lo que realmente queda anterior. Y eso cambia completamente la configuración de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando vieron el plano, el tubo como tal, al doblarse, lo más anterior que queda del tubo específicamente corresponde al hipotálamo, como lo vemos acá. Y es por eso que aquí estamos viendo directamente cómo se configura a hoy estos dobleces y cómo en la parte entonces del prosencéfalo nos va a quedar toda esta región correspondiente a la zona especialmente del telencéfalo con dos zonas, una que es la zona del subpalio y el territorio del palio. Todo esto entendiendo a la migración nerviosa. El subpalio va a tener un gran territorio GABAérgico correspondiente posteriormente a los núcleos del cuerpo estriado como base, mientras que el territorio del palio van a ser esas neuronas que migran ya al neocortes, al paleocortes y al arquicortes. Mientras que toda esta región que están viendo acá corresponde a la zona del hipotálamo y me genera entonces esa parte más anterior de esa flexura. Entendiendo esto, nos vamos a ver esos genes que fueron los que dieron ese punto de partida. Entendemos que hacia la parte del tubo que estamos viendo acá
Recuerden que en la región anterior la familia que estaba eran los Soniaegedoc. Estos Soniaegedoc van a tener una representación muy importante en la configuración de esas neuronas, sobre todo motoras. Mientras que en la parte posterior volvemos a ver esas proteínas que son las BMP, son las proteínas morfogenéticas óseas que van a estar hacia el techo de la estructura del tubo neural y que le va a dar una configuración en especial a toda la región sensitiva. Entendiéndose entonces, como lo ven en la imagen, que en la región anterior de la médula siempre vamos a encontrar unas neuronas motoras y en la región posterior unas neuronas sensitivas. Ya desde la parte embrionaria hay toda una distribución de esas neuronas en especial. Vamos a encontrarnos entonces que este cerebro que tenía inicialmente 2 vesículas, luego 3, pasa a tener estas 5 vesículas, pero estas 5 vesículas las vamos a organizar y a tener presente en este caso a este prosencéfalo primario. Le vamos a ver una región muy importante como prosencéfalo secundario que me va a dar origen a las vesículas ópticas, a todo el territorio hipotalámico, como se los digo, que es en la zona basal, y a las vesículas del telencéfalo. ¿Qué otra vesícula me sale de este prosencéfalo primario? El diencéfalo. Entonces veámoslo acá. Tenemos en la imagen esta zona en especial que es lo correspondiente al prosencéfalo y que vamos a encontrar el hipotálamo, el territorio del telencéfalo con el subpáleo y el páleo y la zona del diencéfalo con las 3 regiones. Estas 3 regiones observen que se llaman P1, P2 y P3. En estas regiones, básicamente lo que nos vamos a encontrar son unas familias genéticas muy importantes que van a dar origen a toda la región del pretectal, que es el P1, y es un cambio que en morfología va a ser muy interesante porque nosotros, ¿dónde vemos la región pretectal? Ya en un embrión posterior a las 16 semanas. Ya lo encontramos directamente introducido en el mesencéfalo. Por eso tiene el origen inicialmente en esta zona, pero posteriormente este P1 se nos va a ir hacia la zona posterior del mesencéfalo. El P2 sigue siendo la zona principal, que es el tálamo como tal, el subtálamo y el epitálamo, y esta región P3 va a ser una zona que es intermedia y que finalmente me va a configurar en la lámina medular que me divide el tálamo y me lo divide en 2 regiones muy importantes ya en la estructura que vemos posteriormente en un adulto. Cuando vemos esta región, miren que la familia que va a estar directamente en asociación en toda esta zona anterior son los OTX como familia genética. Ahora, en la región del mesencéfalo, ya lo que vamos a ver especialmente es una distribución en 2 zonas, M1 y M2, y posteriormente lo que veremos en ese territorio es todo un cambio genético en ese específico territorio que le va a facilitar a otra familia participar. Y cuando participan estas familias genéticas, miren que nos configura ya en el adulto todas estas vías nerviosas, dada la migración celular que se genera, y nos permite entonces ver cómo hay diferentes redes neuronales que se gestaron en esta organización genética. Por eso entonces el mesencéfalo lo entendemos con esas 2 grandes regiones, M1 y M2, con una familia muy importante que se vio en embriones de pollo y que básicamente son los genes PAX. Y hay un cambio directo por las flexuras que se dan, dejándonos la zona más anterior al hipotálamo, que lo vemos acá ya en un humano adulto, y el mesencéfalo que finalmente me queda completamente como embebido en toda esta gran estructura que era el prosencéfalo, y allí se da el cambio genético para la última región que corresponde al rombencéfalo. Y por eso en el rombencéfalo lo que encontramos son una gran familia de genes OX que dan origen al istmo y a 11
pequeñas regiones que se subdividieron dadas los orígenes de los pares craneales en este territorio y del puente y el cerebelo. Por eso cuando vemos acá, específicamente lo explica el doctor Luis Puelles, encontramos entonces la zona ísmica, que es el punto limítrofe y de cambio de los genes, donde ya los genes OX me permiten todo este desarrollo que ven hacia la parte inferior, y cómo ese desarrollo ya distribuye y hace toda una migración celular con los diferentes núcleos de los pares craneales para la ubicación tanto de las funciones motoras sensitivas como parasimpáticas en esta región del romboencéfalo. Y que lo verán como tal en la línea media, unos núcleos del RAF y una distribución hacia las zonas más aledañas ya a partir de estos surcos, y que todo se entiende directamente cuando se piensa en la estructura como si fuera el tubo neural específicamente. Y desde acá, como estos genes OX, miren que son los que posteriormente me van a dar origen a los diferentes arcos braquiales y toda la estructura que se configura para el adulto. Entonces, claramente no solamente en los rombómeros van a estar en la parte superior, sino también en la configuración medular, dándonos toda una estructura anterior, motora, posterior, sensitiva, partiendo de la diferenciación genética. Vuelvo y repito, en la parte posterior los BMP, que son las proteínas morfogenéticas óseas, y en la parte anterior los genes SONY y GEDOC. Estas son imágenes del doctor directamente de un embrión humano, donde vemos acá ya el territorio que les decía que es el palio que me forman las cortezas cerebrales, y miren cómo a este momento no hay como tal un cuerpo calloso, que son las estructuras que se configuran mucho después, pero sí está toda la estructura de la zona de los rombómeros y cómo se configuran las olivas, como lo están viendo acá, que sería el territorio de la médula oblonga, y que a medida que vamos viendo diferentes cortes podemos ver el cuarto ventrículo, la lámina cuadrigémina en esta región, todo lo que es cerebelo, y este sería un embrión a las 16 semanas, donde ya tiene todos unos núcleos, en este caso, por ejemplo, el núcleo de espinales del trigémino. Y si nos vamos a ver la zona del mesencéfalo, miren, ya totalmente configurada con los núcleos rojos, con toda la sustancia negra y toda esta región del tálamo, que esto fue lo que llamó la atención inicialmente, donde esta es la zona del tálamo y este es el pretálamo, que finalmente lo que va a hacer el pretálamo es este grupo de neuronas va a introducirse a la lámina medular, y por eso queda con una carga muy importante en la funcionalidad ya en el adulto, en todo lo que tiene que ver con la formación reticular. Y por último, miren acá toda la región del cerebelo, cómo se configuran los núcleos dentados, ¿sí? Y los plexos coroideos directamente en ese cuarto ventrículo. Teniendo entonces toda esta región, vuelvo y resalto, estamos en presencia de un embrión humano que aún no ha configurado su cuerpo calloso, que serían las estructuras ya axonales que dan unión derecha-izquierda. De ahí que todos somos este milagro de inicio, de configuración, de entender una serie de genes que participan y que van haciendo que cada día, ¿sí?, esta vida cobre una real organización, que es una organización supremamente bien pensada, y todo esto para una cosa bellísima que nos dice Santiago Ramón y Cajal, y que hoy quiero terminar este momento de encuentro académico con: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Si bien embriológicamente tenemos toda una serie de genes que participan en toda esta configuración, día tras día nosotros vamos haciendo un cambio de toda esta parte de configuración y de conexión interneuronal. Los invito entonces, porque es un espacio muy corto, pero aquí les dejo la bibliografía, los dos textos del doctor Puelles, que son realmente de una riqueza en especial.
y darles las gracias desde la Sociedad Colombiana de Morfología a todos los asistentes. Vincularse con estos espacios académicos para nosotros es muy importante e invitarlos al próximo congreso en Bucaramanga, que le doy la palabra al profe Oscar. Muchas gracias. Doctora Isabel, muchísimas gracias por su presentación. Entonces, a continuación vamos a abrir el espacio para preguntas, si les parece. Recuerden que en el chat está un link para la asistencia y tener en cuenta quiénes están y de dónde nos están visitando. Entonces, para este momento, que tenemos 15 minuticos para ello, entonces nos parecería importante si algunos quieren participar, preguntar, comentar, levantar la mano o incluso por el chat. Lo podemos hacer como el doctor William, que en este momento nos está dando un saludo desde la parte de México, Zacatecas. Al doctor William, muchas gracias por su presencia con nosotros. Entonces, bienvenido a ese espacio de preguntas. Le damos la bienvenida a los asistentes que durante la charla estuvieron admitidos a la conferencia y que no los habíamos saludado desde el principio. Así que abrimos ese espacio. Claro que sí. Jonathan, bienvenido. Buenas noches, profesora. Principalmente, pues felicitarla. Un tema muy interesante, muy buena charla y en un tiempo muy resumido para hacer algo tan amplio. Yo quisiera pues hacer una pregunta, de pronto si usted me lo pudiera explicar. Yo conozco pues básicamente la embriología clásica del sistema nervioso, que es como un modelo como columnar. Yo he leído muy poco sobre este modelo nuevo, que es el prosomérico. Sin embargo, pues algunas cosas como que no comparto, quizás sea porque no me he ahondado mucho más en este nuevo modelo, pero es que se habla de que es como un modelo mucho más novedoso, por básicamente pues que habla de la expresión de genes, pero en el modelo clásico, que es el modelo columnar, también se tienen en cuenta todos estos morfógenos que se traen como a colación ahora. Por ejemplo, pues la notocorda, que induce la expresión de estos morfógenos Sonic Hedgehog, que están interactuando constantemente con las proteínas morfogenéticas óseas para que haya allí un equilibrio. Entonces, pues eso lo explican desde la embriología del sistema nervioso clásica, desde el modelo columnar. ¿Cuál sería como la novedad, digamos, en este nuevo modelo? Que claro, si se habla pues de que ya el mesencéfalo hace parte del prosencéfalo, en este caso, pero no encuentro de pronto algo como que difiera de lo que ya se ha explicado. Entonces, de pronto, sí, usted me lo podría aclarar o estoy en lo correcto o estoy equivocado. Ok, realmente el gran cambio no es, o sea, las tres vesículas se siguen conservando, prosencéfalo, mesencéfalo y rumbencéfalo, ¿sí? El gran cambio es la presencia del hipotálamo dentro del prosencéfalo, ¿sí? No dentro del diencéfalo. Que cuando nosotros hablamos dentro del modelo columnar, tenemos en el diencéfalo el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, o sea, como toda la familia tálamo en esa región del diencéfalo. El gran cambio es tener en cuenta que la región anterior y donde finaliza como toda esta parte de expresión genética es hipotálamo y lo dejan aparte precisamente por las flexuras que se configuran en ese territorio. Y ya el diencéfalo, digamos que lo diferente en este modelo es la presencia de la región pretectal, porque la región pretectal, ya en un adulto, básicamente encontramos el área pretectal a nivel mesencefálico, ¿sí? En el modelo y visto desde esta parte genética y la distribución, se ha encontrado que está directamente en relación con esos genes antes de ese mesencéfalo y que van migrando y en su migración finalmente se ubican en territorio mesencefálico, pero como su origen inicial estarían a nivel del diencéfalo. Esos dos, digamos que son los cambios grandes. Y ya pues la nomenclatura en términos de rombómeros, pero porque no están como dos regiones divididas en mielencéfalo y metencéfalo, sino
específicamente por rombómeros 0, que es el istmo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta el 11. Todo esto finalmente lo que le ha dado origen es al reconocimiento de una serie de genes en toda su expresión, ¿sí? Que antes digamos que teníamos unas familias muy grandes y hoy pues hablé como de unas familias así de grandotas, pero incluso cuando uno va y ahonda, cada región tiene su propia respuesta genética y su distribución a partir de esto que han encontrado pues las investigaciones en cómo dividirlo, ¿sí? Más allá de ponernos como a decir o utilicemos una cosa o utilicemos otra, que uno puede empezar como a generarle ese ruido y realmente yo diría que es un modelo que como no es tan cercano a nosotros porque básicamente nuestra educación viene muy ligada a todos los textos y todos norteamericanos, ¿sí? Y es un concepto muy europeo que ha permitido en grupos grandes a nivel de Inglaterra, pues hacer es ya como toda una estructura y toda la investigación, un grupo muy grande que es BRAIN, para toda esa descripción genética. Entonces, digamos que ahí sí es como nosotros ir conociendo poco a poco cómo son estas estructuras genéticas y cómo se empieza a reconfigurar algo que pareciera que era de una forma, pero que hoy sabemos que por la presencia de unos genes, pues nos dan otras localizaciones. No sé si con eso te respondo, Jonathan. Sí, sí, señora, muchas gracias. A ti por la pregunta. Gracias, Jonathan, por la pregunta y a la profe también. No sé si el profesor Gerardo Valencia levantó la mano o hizo una reacción y también le damos la bienvenida. Y si hay alguna otra pregunta o comentario, adelante. Yo entonces quisiera preguntar, ¿alguno ha leído antes de este tema o es la primera vez? Primera vez por acá para mí. Hola profesora, buen día, buenas tardes. Aquí Juan Morales desde Chile, Universidad Católica del Maule. Acá estamos junto con un colega, el profesor Marcos Pérez, y también estamos impartiendo la embriología del sistema nervioso basándonos en este modelo neuromédico, aproximadamente desde el 2019. Y ahí hemos hecho varias actividades como construcciones de modelos anatómicos porque es difícil imaginar, digamos, la estructura y todo esto rombómero sin algo más tangible. Entonces hemos estado incursionando en distintas actividades, pero claro, ya hace un tiempo también estamos cambiándonos de modelo desde el columnar al neuromédico por, bueno, las razones que usted explicó. Muchas gracias por su presentación, todo muy claro. Muchas gracias, profesor. Bueno, profe Isabel, nuevamente muchas gracias por su presentación, a todos los asistentes de igual manera. Yo quisiera que ya llegáramos al tercer momento, a no ser que hubiese otra pregunta o comentario, y desde ahí quisiera que si el profesor Fabián, el profesor Yesid tienen algo que contarnos del Congreso en el último mes, algo que nos quieran compartir, bienvenido para dar cierre a nuestro encuentro de hoy. Hola, profe Oscar, ¿cómo está? Bien, profe. Cogió entrando a Adelante. casa apenas, Sí, así señor. que no llego. Estoy toda con el celular que no alcancé a conectarme con el computador. Bueno, ¿qué les cuento? Del Congreso, pues ahí seguimos recibiendo trabajos. Recordemos que tenemos hasta el 31 de agosto para recesión de trabajos y también para la inscripción al Congreso con descuento, ¿sí? Recordando también que todos los profes, como dijo el profe Oscar en el mensaje de ayer, todos los profes a nivel nacional, pues tenemos que pagar la inscripción, seamos conferencistas o no, lo que sea, tenemos que hacer la inscripción al Congreso, creo lo que habíamos quedado.
recordando que está ese descuento que Ascon también nos favorece, en el cual Ascon financia una parte de la inscripción al Congreso, ¿sí? Que también tiene, aparte de que tenemos un descuento por pertenecer a las asociaciones, también Ascon financia una parte de eso, una pequeña parte de eso. Entonces, recordarles eso principalmente. Seguimos recibiendo trabajos. Estos días es cuando más estamos recibiendo trabajos porque se vino encima ya lo último y estamos recibiendo muchísimos trabajos. Eso principalmente lo que estamos hablando. Terminando con algunos patrocinadores también. Ya pues algunas cosas ya nos las han suplido, estamos en esas otras cosas también tratando de tener todo a punto. Eso es lo que pues por ahora les puedo adelantar del Congreso, esperarlos con los brazos abiertos aquí el 14 al 18 de octubre, ya van a ser 2 meses prácticamente, ya está encima, pero bueno, esperamos que sea un gran evento. Qué bueno, profe Fabián. Yo podría También adicionar recordarles... buenas noches para todos. Perdón, hola Oscar. Hola, profe. Qué bueno Buenas que se ha noches para conectado. todos, ¿cómo están? Muy bien, sí, También señor. qué pena con ustedes, llegaron un poquito tarde, pero me encontraba conduciendo, hoy hay un tráfico terrible por acá en Bucaramanga. Como una novedad que me gustaría también comentar por parte del Congreso, y es algo que nos da mucho gusto mencionarlo, es que el Sevier nos ha permitido publicar 2 fotos inéditas del nuevo libro de la anatomía de Néter, desarrolladas por el doctor Machado. Entonces muy pronto van a encontrar estas fotos, que son las que nos van a permitir a nosotros hacer apertura oficial, ahora sí finalmente, del curso de dibujo anatómico ofrecido por el doctor Machado en el Congreso. Va a ser una de esas primicias que nos gusta compartir con ustedes, y esperamos que muchas de aquellas personas que tienen ese potencial artístico y les gustaría compartir un espacio con el doctor Machado se nos inscriban. Por otro lado, ya terminamos finalmente el póster del Congreso. Ya tenemos la mayoría de los sponsors y pronto también vamos a estar publicando en el Congreso el póster o la imagen oficial que vamos a tener dentro del Congreso. Y va a servir también como imagen de apertura de la parte artística y de modelaje que vamos a abrir dentro del Congreso. Entonces, invitados también todos a ese pequeño evento. Excelente noticias, profe, qué bueno, me alegra mucho que desde la organización se vayan dando tantos avances y tan importante proceso. Sí, decirles que, como se está diciendo, hasta el 31, recordar pues que hay descuento constante para grupos de estudiantes también, eso va a ser muy importante, y también una de las razones por las cuales queríamos que tengamos la asistencia es saber quiénes están asociados o no. Ahorita revisando la asistencia de los que ya la han firmado, tenemos algunos profes que están con nosotros esta noche, no están asociados, y es invitarlos, si les parece bien, a asociarse, es simplemente, o a volver a la asociación, es simplemente enviarnos su hoja de vida, o si ya estuvieron asociados, enviarnos un correo para tenerlos en cuenta y desde allí volvernos a congregar. Entonces, el proceso de los que vienen por primera vez es muy sencillo, mandan su hoja de vida y su aspiración. Un grupo de profesores de la asociación entonces evalúa su aspiración y desde allí se les da la respuesta. En este momento hay algunos aspirantes, algunos postulantes a ser asociados que prontamente les vamos a dar la respuesta, y ya también vienen algunos otros. Entonces, durante la semana seguramente ya tenemos la respuesta de todos, hoy la acabamos de recibir para darle respuesta entonces a los aspirantes. Así que bienvenidos todos, y más con esas buenas noticias a tan importante evento, nos alegra mucho. Y profe, Isabel, felicitaciones por la charla, la vi ahí un poquito complicado, pero muy bien, muchas gracias. Un poquito, tremendo tema, es verdad. Muchas gracias, profe. Está horrible el tráfico. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Muy bien, entonces desde ahora los estamos invitando para que el próximo mes, a eso de la mitad del tiempo, estarán recibiendo una nueva invitación para tener nuestro último encuentro previo ya al Congreso, porque ya sería septiembre el último encuentro, que esperamos ojalá se pueda hacer de histología. Si hay alguien interesado aquí de los presentes de hacer esa ponencia, sería ideal. Y ya después en octubre pues no habrá encuentro, porque será el mayor, que sería en el Congreso allá en Bucaramanga. Así que a todos muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación, y nos reiteramos la gratitud a la doctora Isabel por su ponencia tan importante. Hasta pronto entonces. Hasta pronto, gracias, chao. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien, chao. Gracias.